Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana abriendo la página internacional. Reino Unido acepta devolverle a Mauricio el estratégico archipiélago de Chagos. De esta manera cede la soberanía de un grupo de islas remotas pero de gran importancia estratégica en el Océano Índico después de más de medio siglo. De hecho, en este archipiélago se encuentra el atolón tropical llamado Diego García y que es utilizado por el gobierno de Estados Unidos como base militar para sus buques de guerra y aviones de largo alcance. El anuncio de la cesión de soberanía de este territorio, realizado en una declaración conjunta de los primeros ministros de Reino Unido y Mauricio, pone fin a décadas de negociaciones, muchas veces conflictivas, entre ambos países. Las Islas Mauricio, llamadas Islas Aceite anteriormente, fueron ocupadas por Francia, creo recordar que en el siglo XVIII, en algún momento. Y en 1810 o 1814, ya no me acuerdo, como parte de unas negociaciones de paz con Francia, se las quedó Inglaterra. Y llega la década de 1960, la ola de la descolonización, y entonces, pues cuando se concede la independencia a la República de Mauricio, va a Inglaterra y se queda con una parte, concretamente con el archipiélago de las Islas Chagos. Archipiélago de las Islas Chagos, que tiene una isla llamada Diego García, que es muy interesante como base militar. Va a Inglaterra luego y le alquila a Estados Unidos Diego García como base militar. Y pues ya saben ustedes, eso que pasa en el campo inmobiliario. Va a Estados Unidos y dice, sí, yo te alquilo Diego García, pero no lo quiero con bicho. Quítame a los ocupas. Y va a Inglaterra y deportó a decenas de miles de habitantes indígenas de Diego García, los expulsó a la fuerza de Diego García para así alquilarle como base militar la isla a Estados Unidos. Y esos habitantes continúan hoy en día la batalla legal porque quedaron a partir de ese momento en un limbo absoluto. En teoría vivían en una tierra que era propiedad de la corona británica, pero resulta que les expulsan de su tierra, no tienen tampoco la consideración de ciudadanos británicos. Ya saben, estas cositas que hacen los países defensores de las democracias, expulsar a la fuerza de sus casas a gente. Supongo que habrá alguno que dirá, hagamos un referéndum en Chagos para ver de quién es. Claro, si expulsas a la gente que vive allí, pues entonces en el referéndum subsiguiente saldrá lo que a ti te dé la gana. El caso es que Mauricio, la República de Mauricio, pues ha estado dando la batalla diplomática para que le devuelvan las Islas Chagos. Y al final resulta que después de resoluciones de la ONU, después de muchas negociaciones a cara de perro, la República de Mauricio acaba de conseguir un acuerdo con el Reino Unido por el cual el Reino Unido reconoce que la soberanía sobre las Islas Chagos, incluida la isla de Diego García, corresponde a la República de Mauricio. El Reino Unido dice, hemos llegado a un acuerdo para que, aunque la soberanía pertenezca a la República de Mauricio, me dejen ejercerla a mí, Reino Unido, durante 99 años y me dejen tener ahí una base militar, y a cambio pues habrá un paquete de ayuda financiera a la República de Mauricio. Es decir, vale, la soberanía es tuya, pero bueno, déjame ejercerla durante 99 años a cambio de pasta. Y a ese acuerdo han llegado la isla de Mauricio y el Reino Unido. Fíjense, resulta que la isla de Mauricio, como hay resoluciones de la ONU ordenando que sea devuelto el archipiélago Chagos a Mauricio y que Inglaterra deje de tenerlo ahí como colonia, pues como está esa resolución de la ONU, la República de Mauricio consigue que le reconozcan al final la soberanía, dando cumplimiento a esa resolución de la ONU. España tiene desde hace décadas una resolución de la ONU que dice que Inglaterra debe descolonizar la última colonia que hay en suelo europeo, que es en Gibraltar, y seguimos sin conseguirlo.
seguimos sin que Inglaterra haga lo que acaba de hacer con la República de Mauricio, reconocer que la soberanía de Gibraltar es nuestra. Luego se puede discutir todo, se puede discutir si Inglaterra puede ejercer esa soberanía durante un tiempo, si puede tener ahí una base militar, qué compensación debería recibir España por esas dos concesiones. Se puede negociar todo, porque en teoría somos amigos, Reino Unido y España, y estamos en la misma alianza atlántica. Pues no, ahí seguimos con una colonia infecta en territorio español. Y teníamos la oportunidad, aprovechando el Brexit, de haber impulsado nuestros intereses, pero ¿qué cosas pasan? Resulta que los políticos españoles parece que no tienen el mismo interés en defender la dignidad de España y la soberanía española que los políticos de la República de Mauricio. Ojalá, ¿verdad?, tuviéramos una clase política como la de Mauricio, que es capaz de doblarle la mano a Inglaterra mientras nosotros no lo conseguimos. A lo mejor tiene algo que ver en el hecho de que no hayamos conseguido que nos devuelvan Gibraltar de una puñetera vez. A lo mejor tiene algo que ver el hecho de los negocios que hacen algunos políticos españoles en Gibraltar y a través de Gibraltar, ¿verdad? Por ejemplo, negocios de aprovisionamiento petrolero para buques y este tipo de cositas, por no ponerse a hurgar en a ver si alguien tiene intereses en todo ese emporio del juego online que se ha instalado en Gibraltar con líneas telefónicas que suministramos de España. ¡Qué vergüenza! La República de Mauricio tiene más potencia diplomática que España. Claro que viendo a Sánchez, pues, en fin. Pero vamos, no es solo responsabilidad de Sánchez, que los gobernantes españoles anteriores, pues, también tienen su parte en el asunto. Llevamos décadas para que se dé cumplimiento a la resolución de la ONU sobre Gibraltar. España presiona a Bruselas para evitar la guerra comercial con China y mantener las negociaciones abiertas. Hoy mismo se celebra en la Eurocámara una importante votación para decidir el futuro de los aranceles a los coches eléctricos importados del gigante asiático. Si bien España no ha desvelado oficialmente su voto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha enviado una carta al vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio de la Comisión Europea solicitando que sigan abiertos los tratos de la Unión Europea con China. De hecho, esta posición de apertura al diálogo por parte de España se alinea con la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez este mismo verano a China, donde ya anunció que iba a pedir reconsiderar la política arancelaria europea. ¿A cambio de qué? Pregunto. ¿A cambio de que Sánchez viaja a China y entonces moviliza la diplomacia española para tratar de que no se pongan aranceles a los coches eléctricos chinos? ¿Hay contraprestación, don Pedro Sánchez? Lo digo porque los socialistas tienen una curiosa tendencia a la contraprestación a la hora de defender intereses extranjeros. Y me remito al caso Qatargate, Morocogate, donde, oiga, qué casualidad, todos los implicados eran miembros del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo. Todos ponían el cazo de Marruecos y de Qatar para defender los intereses de Marruecos y de Qatar en la Unión Europea. ¿Está usted defendiendo los intereses de China a cambio de alguna contraprestación, señor Sánchez? Perdone que lo pregunte, pero es que es mi deber como periodista, porque resulta muy curioso que sea usted el único que se ha desmarcado en Europa de la petición de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos. Aranceles a unos productos que vienen de fuera y que están haciendo daño a la industria automovilística europea. ¿Qué gana Europa con su postura, señor Sánchez? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Se ha convertido usted en un neoliberal opuesto a los aranceles? ¿O ha llegado a un acuerdo? ¿O le ha convencido Zapatero, que trabaja para la dictadura china, en cuyos medios de comunicación publica artículos? Estoy seguro de que no, porque es usted un hombre decente que jamás se dejaría corromper, pero mi obligación de periodista es preguntar, ¿hay contraprestación por esa postura de España? ¿Alguien va a poner el cazo en China por defender los intereses de China?
¿Tiene algo que ver el hecho de que la pareja de algún ministro español haya estado relacionada con empresas tecnológicas chinas? Y por último, otra pregunta. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el episodio de los buscapersonas y los walkie-talkies de Hezbollah en Oriente Medio, que nos ha puesto de manifiesto que si tú controlas el proceso de fabricación de algo, puedes meter en ese algo lo que te dé la gana, desde un virus informático hasta una puerta trasera que te permita tomar el control, o incluso un mecanismo para hacer explotar el dispositivo. ¿A usted le parece seguro el que Europa se ponga en manos de coches eléctricos fabricados en China? De hecho, ¿son seguros los aparatos electrónicos fabricados en China? ¿Cualquiera de ellos? ¿Algún aparato electrónico fabricado en China, por ejemplo, puede tener puertas traseras para que alguien desde China tome el control de ese aparato? Por ejemplo, de un coche eléctrico. No sé, es que me parece que estamos hablando de temas suficientemente serios como para que de repente el gobierno español hace un viaje a China, se desmarca de la postura europea y ahora se pone a hablar contra los aranceles a coches eléctricos chinos, así, sin ningún tipo de explicación, análisis o propuesta. En fin, mientras tanto, Europa, ¿a qué se dedica Europa? ¿Se dedica Europa a tratar de impulsar la democracia en el mundo? ¿Se dedica Europa a tratar de impulsar las libertades, los derechos de los pueblos? Pues no, Europa continúa sin reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ayer veíamos la vergüenza de que salga Borrell en la 1 de Televisión Española diciendo que es que la UE, la Unión Europea, no puede reconocer a Edmundo González porque eso es competencia de los Estados miembros, cuando 2 días antes había dicho Sánchez que es que él no podía reconocer a Edmundo González porque es que eso tiene que tomar la Unión Europea la decisión en su conjunto. Son canallas echándose la culpa el uno al otro, la pelota el uno al otro, para no reconocer a Edmundo González, es decir, para seguir apoyando a un dictador sanguinario y asqueroso como Maduro. La Unión Europea, defender al pueblo venezolano, no. Ahora, atacar a Hungría no pierde ocasión. Es una cosa espectacular. Los mismos canallas que se dedicaban a cobrar de Putin, a las empresas energéticas de Putin, son los que se dedican a decir que es que Orbán es amigo de Putin. Ya, pues los que cobrabais erais vosotros. Oye, qué casualidad. Los que recibían dinero de Putin para hacer sus políticas eran los verdes alemanes. ¡Qué casualidad! Pero Orbán es el amigo de Putin, ¿no? Ya vimos cómo en el tema de Venezuela, el canalla de Borrell le dijo a María Corina Machado que es que no reconocían a Edmundo González porque es que se negaba a Orbán. Serán canallas. Muy socorrido, ¿no? Lo de Orbán. Cuando los que os negáis sois vosotros y Orbán está a favor de la oposición venezolana. Hay que fastidiarse. Bueno, escuchen, Bruselas y Hungría, nuevo episodio de enfrentamiento. Seguimos hablándoles de la Unión Europea porque Bruselas ha decidido llevar a Hungría ante los tribunales por su ley de soberanía nacional. Sostiene Bruselas que con esta nueva ley se violan gran número de derechos fundamentales. La Comisión Europea pone el foco de esta manera en la ley de Víctor Orbán, que busca perseguir a quienes quieren socavar la identidad constitucional y a quienes reciben financiación del exterior para destruir Hungría, como reza la normativa. Orbán sacó una ley diciendo, oiga, ninguna asociación, organización, grupo, administración húngara podrá recibir dinero de fuera del país para dedicarse a socavar nuestra identidad nacional, nuestra democracia, nuestra constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Bruselas le parece mal. O sea, Bruselas quiere que desde fuera de Hungría se pueda inyectar dinero a organizaciones húngaras para tratar de sabotear la labor del gobierno húngaro. Vamos a poner 2 ejemplos. Ejemplo 1, Puigdemont. Estamos sabiendo que Puigdemont recibió ayuda del exterior para socavar la Constitución española. ¿Eso es aceptable? ¿O es un traidor a España? ¿Socava la libertad el que se prohíba que, por ejemplo, los separatistas reciban dinero de Putin
para armar follón en España? Sí, socava la libertad. Hombre, no, lo que socava la libertad es el dinero de Putin. Bueno, pues Bruselas arremetiendo contra Hungría. Pongamos otro ejemplo en contrario. Vamos a suponer que hay grupos fuera de Venezuela que se dedican a inyectar dinero a María Corina Machado para tratar de llevar la democracia a Venezuela. ¿Eso está bien o está mal? Pues hombre, eso está bien, ¿verdad? Porque contribuiría a hacer caer a un dictador. Sin embargo, podría el dictador decir: ¡ajá, traidores! Están recibiendo dinero de fuera para desestabilizar Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Lo de Puigdemont, que está mal y es traición, claramente, y lo de María Corina Machado, que realmente sería recibir ayuda exterior para derrocar a un dictador. Pues ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre los dos casos? El apoyo del pueblo. El que verdaderamente estés defendiendo la libertad. ¿Tiene Puigdemont el apoyo del pueblo español para traernos la libertad gracias al dinero de Putin? Evidentemente no. Ni siquiera tiene el apoyo del pueblo catalán, que no existe. Es el pueblo español, los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, ni siquiera tiene el apoyo de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, más que de una pequeña parte. Por tanto, eso es traición a la patria. Eso es recibir dinero de fuera para desestabilizar el país. El otro caso de Venezuela es justo lo contrario. Hablamos de un dictador apestoso que tiene a todo el pueblo en contra, menos a una parte bastante minoritaria que apoya al dictador. En ese caso no es traición a la patria recibir ayuda desde el exterior para derrocar al dictador, es defender la libertad. Esa es la diferencia. Tener apoyo del pueblo o no tenerlo. Estar luchando por la libertad del pueblo o no estar luchando. ¿En Hungría qué pasa? Pues en Hungría hay un señor que podrá gustar más o menos, que se llama Orbán, que resulta que, oiga, gana todas las elecciones, al que el pueblo húngaro, pues en fin, aplaude, en su mayoría. Hay una parte del pueblo húngaro que no, pero oiga, se llama democracia. Gana al final, en votos, el señor Orbán. Sus enemigos dicen: ¡ah, pero es que tiene controlados muchos medios de comunicación! ¡Anda, como Sánchez, no fastidies! ¡Qué gracia! ¡Qué terrible! No, es que Orbán, en fin, tiene muchas sospechas de beneficiar a sus amigos con contratos públicos. ¡Anda, no me fastidies! ¿Más sospechas que Sánchez o menos? Es que hablamos de que la Unión Europea arremete contra Orbán por cosas que ya quisiéramos que hiciera aquí Sánchez. Ya quisiéramos que Sánchez controlara los medios de comunicación españoles solo como Orbán controla a los húngaros. Ya quisiéramos que Sánchez beneficiara a sus amigos solo como Orbán beneficia a los suyos. Aquí en España tenemos una situación democrática infinitamente más apestosa que la que pueda haber en Hungría, pero contra quien arremete la Unión Europea es contra Hungría, no contra España, porque Sánchez es un mayordomo de las agendas 2030. Orbán no. Esa es la razón del doble rasero. Orbán es un señor que gobierna democráticamente con el apoyo en las urnas de su pueblo. Y por tanto, ¿inyectar dinero desde el exterior para desestabilizar Hungría sería traición o sería combate por la libertad? Pues hombre, desde el momento en que Orbán no es un dictador y se somete al veredicto de las urnas, pues oiga, tiene todo el derecho del mundo Hungría a decidir: es que no quiero que vengan capitales extranjeros a mover la silla de ningún gobernante húngaro. No somos una república dictatorial como Venezuela, ni nos dedicamos a torturar opositores, ni a encarcelar a gente por sus ideas políticas, ni a asesinar a nadie. Por tanto, ¿que tiene que venir aquí un extranjero a meter dinero para tratar de conseguir que el gobierno húngaro sea a su gusto? Quien tiene que decidir el gobierno húngaro son los húngaros, ¿no? Vamos, parece razonable que al menos es discutible la postura, al menos es... Bueno, pues no, ya está la Unión Europea cargando contra Orbán. ¿Por qué? Porque no es un mayordomo de la Agenda 2030 como lo es Sánchez. Sánchez puede hacer lo que quiera, que la Unión Europea no cargará contra él. Orbán, haga lo que haga, van a cargar contra él. Bueno, pues si van a cargar contra ti, haz lo que te dé la gana.
vamos con la última hora desde Israel, porque tenemos nuestra crónica de nuestro enviado especial, don Mario Noya. Buenos días, don Mario. Buenos días, don Luis. Me dirijo desde Tel Aviv a Tiberíades, a la zona del Mar de Galilea. Teníamos previsto acudir al Golán a entrevistarnos con unos maestros, pero el ejército ha decidido cerrar las carreteras de los altos del Golán. Solo pueden acceder los residentes, con lo cual tenemos que cancelar esa parte del programa que ha montado la organización Fuente Latina para una serie de periodistas hispanos. Vamos a ir al primer kibutz que se fundó en el actual Estado de Israel, el kibutz de Gania, donde hay una serie de israelíes desplazados por la campaña antiterrorista que se está librando contra Hezbollah en el norte y contra Hamas en el sur. Anoche estuvimos paseando por Tel Aviv, donde la gente seguía celebrando la entrada del nuevo año judío, y estuvimos por la mañana en Haifa, donde pudimos estar en el Monte Carmelo hablando con un historiador, un profesor de chicos, de niños, así como con un neurocirujano. Estaba todo tranquilo, pero justo al poco de irnos empezaron a sonar las alertas. Hay un sistema, hay una aplicación que te permite saber dónde están impactando los proyectiles o dónde se están registrando amenazas de lanzamientos. Se llama Shofar, que es igual que el cuerno ritual que utilizan los judíos en la fiesta de Yom Kippur. Gracias, don Mario Noya, y mi admiración por la labor periodística que usted hace siempre. Don Mario Noya siempre está defendiendo causas justas y, como en este caso, pues donde hay que defenderlas. Y vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente de Trae Hoy Voz Media en Portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen viernes, don Luis, para usted, para su equipo y para todos los oyentes. En Voz les traemos hoy una amplia cobertura de la devastación que quedó en Estados Unidos tras el paso del huracán Helene. Les recomiendo hoy especialmente un artículo que llevamos sobre un escándalo en la distribución de fondos para las víctimas. La FEMA es la agencia federal destinada a ayudar a los estadounidenses afectados por catástrofes, sean naturales o provocadas. Ahora, el gobierno destinó miles de millones de dólares de la FEMA a la inmigración ilegal. Fondos que podrían ayudar en las reparaciones del Helene. Reparaciones que expertos estiman en 35.000 millones de dólares. Y todo esto, don Luis, mientras el jefe de la agencia se queja de falta de fondos para hacer frente a la temporada de huracanes. También recomiendo una noticia de mi compañero Israel Duro sobre cómo los precios de los seguros de automóviles se dispararon al ritmo del aumento de la inmigración ilegal. Esto se debería, según analistas que hablan de una relación causa-consecuencia, a que los inmigrantes ilegales incrementan el número de infracciones de tráfico, lo que a su vez aumenta el riesgo de incidentes y lleva al encarecimiento de los seguros. Por último, también recomiendo nuestra noticia sobre la muerte de Aziz Salah, un palestino conocido por su participación en el linchamiento de 2 soldados israelíes en Ramallah en el año 2000. El brutal asesinato de los 2 soldados en las primeras semanas de la segunda intifada conmocionó profundamente a la sociedad israelí y al mundo. Recordamos este episodio y explicamos por qué es significativo este logro de las fuerzas israelíes. Gracias, don Luis. Desde Voz les deseamos un muy buen viernes y un gran fin de semana. Muchísimas gracias, don Santiago.